no sé cómo dar permiso, como que no me aparece, como que creo que todos están viendo lo que está pasando en mi pantalla y no sé, a ver, ¿cómo pongo? Neces- Necesito que me dejen llegar de notificaciones, no interrumpir. ¿Me dejarían de llegar notificaciones así? Ya. Em, pucha, debo decir que la situación del celular me tiene un poco superada. Creo que tiene que meterse a participantes y ahí van a salir como 3 puntitos. A ver, mil problemas técnicos. A ver. O sea, el problema es que estoy grabando, pero no sé dónde va a quedar el video. Eh, Dios, estoy muy, muy aproblemada. ¿Alguien sabe qué puedo hacer? Igual Sebastián dice que la puede grabar con un programa al computador. En serio. Y sería rápido eso, porque si puede hacerlo, yo, con tal de continuar con nuestra vida. Sí, dijo que sí, que ya está grabando. Ay, ya, por favor, gracias. Ya, y después, no sé si lo puedes subir como a un canal de YouTube y mandarnos o sea, mandarnos el link o me lo comparte por Drive y yo lo subo a mi canal, no sé, ahí vemos, por favor. Gracias, gracias. Ya, entonces, vamos a continuar. Mañana esto no va a pasar porque mi computador ya está listo, voy a configurarlo en la tarde y mañana va a ser todo normal. Así que disculpen, ya. Entonces, en cuanto a la retroalimentación de las tareas, eh, tengo el chat abierto por si acaso en mi computador, pese a que no está sirviendo mucho en este momento, pero por lo menos para ver el chat sí. Entonces, lo que quiero, como yo les dije, es ver algunos errores que se repitieron y ver un párrafo del ideal. Entonces, ¿qué cosa encontré? Encontré un párrafo que tiene la oración temática muy extensa y encontré varios párrafos que tenían ese problema en realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que se pierde la idea principal cuando la oración temática es muy extensa. Como, fíjense acá que dice, existe un plan paso a paso para retornar a nuestras actividades y quehaceres en la vida cotidiana. Y aquí podría haber terminado, porque aquí me dijeron que existe el plan y qué es y para qué sirve. Y después dice, esta estrategia gradual para el confinamiento consta de diferentes etapas relacionadas entre sí. Primero se reinicia con una cuarentena, en este paso, el paso más estricto, y ahí empieza a explicar nuevamente, o sea, empieza a explicar inmediatamente el primer paso. Entonces aquí tenemos un problema, que me están diciendo que es el plan paso a paso, y luego me empiezan a explicar el paso uno en la misma oración. Entonces, la oración temática, idealmente, ahora que lo estoy revisando mejor, debería terminar en diferentes etapas relacionadas entre sí. Y con eso ya me explicaban lo que era el plan paso a paso. Entonces, la idea es que la primera oración, lo que sí está bien, es que me están estableciendo el sujeto temático. Inmediatamente en la primera oración existe un plan paso a paso, para lo cual me dice el propósito del plan, pero si hubiera cortado la oración un poco antes, estaría mejor. Otro error que encontré, problemas en la planificación y, bueno, eso es lo más importante acá, porque esta tarea lo que medía era el párrafo, más que nada, o sea, que el párrafo tuviera una oración temática, que las oraciones tuvieran una extensión adecuada, que tuviera un cierre semántico, que la oración temática tuviera la idea principal y la tuviera al principio, que no se salieran del tema, esas cosas. Si alguien tuvo otros errores, no le bajé por esos errores. O sea, aquí hay una repetición léxica y en algunos hay problemas de cohesión, pero como no habíamos visto cohesión todavía, yo no consideré eso.
Me fijé en la estructura de párrafo. Ahora, también les pedí que planificaran y la planificación tampoco les enseñé a hacerla. Yo quería ver qué hacían. Entonces, independientemente si la planificación estaba bien o mal, solo por planificar tenían 0,5. Creo que solo un compañero no hizo la planificación y perdió ese puntaje. O sea, la cosa era que había que hacerla, no importaba cómo. Esta planificación está hecha, pero el problema es que no está como bien desarrollada. Entonces, aquí la idea no era tampoco escribir lo mismo del párrafo en un cuadro de planificación, porque si no significa que yo no usé la planificación como parte de mi proceso. Lo que yo tenía que hacer era un listado de ideas, donde dijera, por ejemplo, idea principal, el desconfinamiento mediante el plan paso a paso. Después las ideas secundarias, etapas del desconfinamiento y medidas sanitarias que se mantienen durante el desconfinamiento. Y con eso como que ya yo me daba cuenta que hizo un listado antes de escribir y que ese listado le sirvió como guía para seguir escribiendo, porque la planificación hecha después de escribir el párrafo no sirve. La planificación es una herramienta que me permite organizar las ideas antes de escribir. Por eso es que tengo que, idealmente, hacer un listado como para guiarme, para yo tener claridad de la coherencia antes de escribir el párrafo. Entonces ese era el problema con la planificación que vi en esta y en muchas otras. O que la planificación era muy corta y no cubría lo que usted escribió, o que la planificación era el párrafo pero descuartizado, lo cual significaba que no planificó antes, sino que agarró oraciones y las pegó en el cuadro para cumplir con la tarea. Bueno, para la próxima tarea sí vamos a evaluar planificación, porque ya en esta clase ya les vamos a explicar cómo tiene que ser una planificación bien hecha. Ahora, si se fijan aquí además hay bastante repetición léxica. O sea, si bien está bien, no hay tantos sinónimos como, ya podría haber dicho etapa, paso, fase y hasta ahí nomás me llegaba, pero a lo mejor podría haber hecho elipsis, porque si aquí en la primera vez que dije etapas, dije 5 etapas, la primera es la cuarentena que restringe la movilidad y ahí no era necesario decir etapas de nuevo. Después podría decir, se inicia la segunda fase de transición. En tercer lugar viene la preparación, o sea, no es necesario decir el sustantivo etapa, ni fase, ni paso, porque yo podría utilizar un pronombre o utilizar un conector y una elipsis mediante la cual se subentienda de lo que estoy hablando. Así que eso por una parte. Luego, ¿qué otro error tenemos? Que acá hay una oración muy extensa y también hay un problema con la oración temática, cuando la oración temática no va al principio. Y es algo que vi bastante también en las tareas, o sea, que ponían una oración temática, pero la ponían en la segunda o tercera oración y no en la primera. Entonces, si se fijan acá, en la idea principal de la planificación, de hecho esta planificación está súper bien porque tiene la idea principal clara y tiene las ideas secundarias en una lista. Esto es una buena planificación, porque mediante esta lista yo digo, esta lista es como un trazado de ideas acotado que me va a servir para poder desarrollar en orden el resto del texto. La idea principal dice pasos para enfrentar el confinamiento, por lo cual yo esperaría que la oración temática fuera pasos para enfrentar el confinamiento, pero aquí parten hablando de la cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? ¿Y qué pasa? Que la cuarentena es el paso 1. Entonces yo no debería haber empezado por ahí. Entonces, la segunda oración dice las comunas en cuarentena prolongada, entonces siguen hablando de la cuarentena. Y recién en la tercera oración dice que es importante la preparación previa para la apertura gradual de las actividades. Ahí recién empiezan a hablar del plan, o sea, empiezan a darle una mención de lo que es el plan paso a paso, pero en realidad no lo mencionan hasta el final, para avanzar de forma segura en esta estrategia gradual, paso a paso, ahí recién lo nombran, pero nunca dicen, oye, es un plan. Entonces acá idealmente hubiera sido como que durante
la época de pandemia se produjo un confinamiento y para poder empezar como a recuperar la actividad se diseñó el plan paso a paso y ahí establecí el plan paso a paso en la primera oración. Entonces hay que tener cuidado que los párrafos, cuando yo digo que este párrafo tiene esta idea principal, entonces que la oración temática del inicio refleje esa idea principal. Bueno, y otra cosa más de la tarea, de esta tarea, es que como se aborda la cuarentena y se aborda en la mitad del párrafo, eso hace que se pierda como la idea principal. O sea, piensen que yo parto las primeras dos oraciones, que en extensión es la mitad de extensión del párrafo, abordando el tema de la cuarentena. Entonces, esto significaría que se está yendo del tópico, porque no aborda el tópico principal al principio, sino que usa la primera parte y la mitad del párrafo en abordar otro tópico. Así que cuidado también con eso. Ya. ¿Qué otro problema más vi? Esto no es solamente en este párrafo, lo vi en varios párrafos, que habían oraciones extensas. Y había oraciones extensas específicamente en la parte donde se ponen a explicar las fases de la cuarentena. Y esto es como, no solo, de verdad no solo acá, o sea, en varios hicieron esto de voy a explicar las etapas de la cuarentena y ponían oraciones y separaban con punto y coma. Entonces, el punto y coma, una de las reglas básicas que tiene es que yo puedo hacer enumeración de oraciones con punto y coma, siendo oraciones que tienen otras comas entre ellas. Pero eso no implica que yo pueda hacer una cadena oracional con punto y comas que sea, fíjense, la mitad del párrafo y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas. Es muy extenso. Entonces fíjense que acá dice ya, fijémonos en la parte de la oración final, que empieza desde lo que tengo con Celeste hasta el final, casi. Dice, la primera fase es la cuarentena, que consiste en confinamiento y tránsito limitado del territorio. La segunda fase, llamada transición, en esta etapa se permite el desplazamiento de lunes a viernes, continúa estando limitado el tránsito sábado, domingo y festivo. Yo creo que si hubiera puesto el punto seguido al final de la parte morada, como poner en una cadena oracional la primera fase y la segunda, y hubiera cortado ahí, y hubiera puesto un conector, habría tenido mejor cohesión. Después sigue explicando la tercera etapa, también con un punto y coma. Después cuando en una última cadena oracional se refiere a las frases de apertura, en la misma oración. Entonces ahí pudo haber un punto y un conector que dijera finalmente las frases de apertura inicial y apertura avanzada. Y con eso usaba un marcador textual que me ordenaba bien el discurso y me cortaba una cadena oracional que era muy extensa. Entonces, moraleja de esto, no abusar de los puntos y coma. No porque yo pongo punto y coma puedo construir cadenas oracionales de más de 5 líneas, porque igual sigue siendo excesivo. Y tengan en cuenta los marcadores discursivos, bueno, los vamos a ver ahora. ¿Qué más? Ya, esto lo estoy mostrando porque también es una planificación bien lograda y en general el párrafo también está bien logrado. Fíjense que la planificación tiene idea principal, plan paso a paso, o sea, tiene claro que en la primera oración tiene que tratar el plan paso a paso. Y si me fijo en el párrafo, dice, el gobierno chileno ha decidido implementar en el país una estrategia denominada por las mismas autoridades como paso a paso, tras el gran número de contagios de COVID-19 en Chile. Punto, termina, perfecto. Dijo que la idea principal era paso a paso y la primera oración es explicar que existe este plan y que ha sido implementado con este objetivo. Luego dice que va a tratar de las etapas del plan, de explicación de cómo funciona el objetivo. Y acá dice que este plan es una forma de desconfinamiento gradual, quiere decir una cuarentena de a poco y no de una forma apresurada, ya que al hacerlo de una forma bruta podría ocasionar una mayor propagación del virus. Fíjense que aquí me dicen el objetivo del plan en una oración de 3 líneas.
Entonces la idea era hacer algo como esto, o sea, un párrafo chiquitito que explicara todo. Ahora, mi párrafo regalón destacado fue el siguiente. Bueno, y lo voy a ir leyendo y voy a ir explicando por qué esto está bien hecho. Fíjense que acá una cosa no me explicó secuencialmente las etapas del párrafo, y está bien, porque como es un texto que tenía que explicar, significa que tiene una modalidad más bien expositiva y no una modalidad secuencial. Así que cumplió cabalmente con el objetivo al explicar que existe un plan sin pasarse a la parte narrativa. O sea, los que explicaron las etapas en forma resumida igual está bien porque igual cumplieron con el objetivo, pero se pasaron un poquito a la narración. Entonces, fíjense acá, dice, el plan paso a paso es una estrategia diseñada por el gobierno que busca no solo enfrentar la pandemia del COVID-19, sino que ir avanzando hacia un paulatino desconfinamiento. Entonces, tenemos oración temática que parte con lo que se llama una frase nominal. ¿Qué es eso en español? Es que parte con un artículo más un sustantivo y después viene el predicado. O sea, el plan paso a paso, ahí está la frase, es una estrategia, ahí está el predicado, que es justamente una definición, que busca esto y viene el objetivo. O sea, esta oración temática es perfecta, porque me dice el tema del párrafo y está bien construida. Luego, esta iniciativa, fíjense que aquí hace correferencia, o sea, hace una referencia pronominal para poder recoger el contenido anterior. Esta iniciativa dará la posibilidad, en primer lugar, de levantar los límites de movilidad impuesta en ciertas comunas o regiones y, en segundo lugar, a lo mejor eso debe ir entre comas, nos permitirá ir retomando progresivamente aquellas actividades que luego de la pandemia se vieron restringidas. Ahí también falta una coma, pero detalle. Después dice, además, este programa consta de 5 escenarios o pasos. Fíjense que le agrega el además, que es un conector aditivo, para poder agregar otra característica a lo que está explicando. Y menciona los pasos, dice que son la cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. No detalla en cada uno de ellos, porque en realidad si consideramos que esto es un párrafo de un texto mayor, como decía la tarea, es posible que en otros párrafos se explicaran los pasos. Así que este párrafo como que considera que esto parte de un texto mayor y por lo tanto aquí las debo mencionar solamente y a lo mejor en la parte posterior del texto hipotético se explicaría el resto. Después dice, cada uno de ellos presenta una serie de restricciones y obligaciones específicas. Aquí le agrega otra característica y con el ellos hace una referencia pronominal para no repetir la palabra paso, no repetir la palabra etapa, etc. Después dice, el avance y retroceso de un paso a otro estará sujeto a los indicadores y parámetros sanitarios objetivos, datos epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad. O sea, acá me agrega otra característica y si se fijan, sigue sin hacer repetición léxica, los cuales podrán variar de acuerdo a la situación particular de cada comuna y región. Bueno, ese comentario final lo puse yo, era un comentario que probablemente que se saltó del Google Doc. Pero este es un párrafo que está bien construido. Como les dije, ¿qué cosas lo hacen bueno? Que la oración temática está bien construida y la oración temática refleja el contenido del párrafo. Que tiene buena cohesión, tiene conectores, tiene pronominalización, tiene elipsis, por lo tanto, mediante eso se está evitando la repetición léxica. Es un párrafo expositivo que explica sin caer en la parte narrativa que sería explicar todos los pasos. Además es un párrafo que como que me presenta el tema y que considera que a lo mejor en otros párrafos podría ir explicado el resto. Así que no sé si alguien se reconoció aquí y felicidades por eso. Preguntas sobre la tarea, sobre la corrección. Entonces, Sí, profe. ¿sí? ¿Sí? Ah, por favor. Es que usted me puso en la corrección que no había puesto la planificación, yo, pero yo le había mandado 2 archivos y en ese venía la
la tarea completa con la planificación. Dios, ¿por qué hizo eso? Yo descargué el que tenía que su me- nombre, po. Sí, es que ese es el que descargó usted, sí, ahí fue mal mío. El que descargó usted era el Word pelado, tenía el puro... Y el otro que mandé era la planilla que usted mandó con la tarea y ahí le puse la planificación y tenía el mismo Ya. texto. Déjeme... ¿Cuál era su nombre? Porque lo corregí hace poco, pero no me acuerdo. Vicente Arellano. Vamos a poner... Uy. Vicente Arellano. Ver otro archivo. En aula. Si yo recuerdo que me llamó la atención que subiera 2 archivos. Sí, que acá ahí me confundí, o sea, Entonces yo dije, para no complicarme la vida, voy a descargar el que tiene nombre, porque así no lo pierdo. Y justo ese no traía la planificación. sí, en el otro venía la planificación, perdón, ahí me Ya. confundí. Mal yo ahí. Sí, por favor, no me hagan eso. Ah, sí, a propósito de nombre, casi todos lo hicieron, pero porfa pónganle nombre a los archivos cuando los guarde. Guardar como, cuando en el nombre del archivo, guardar como nombre, apellido, tarea 2, por ejemplo. Nombre, apellido, tarea 3. Y así, cuando yo los voy descargando, no estoy sufriendo con eso de buscar el nombre adentro y después tener que cambiarle el nombre al archivo para no perderlo. O sea, me ahorran mucho tiempo. Con ese tiempo yo puedo corregir más rápido. Profesora, ¿Sí? yo tenía una duda. O sea, ya revisó todas las tareas, ¿cierto? Todas. Porque vi que no aparece la mía. ¿No estaba en el Excel tampoco? En el Excel que mandó el correo no, tampoco estaba. O sea, mi nombre está en amarillo. Eso significa que no lo he entregado. Que no la recibí. Claro, es que, bueno, se supone que mi compañera, ella era la encargada de entregarla. O sea, y después me dijo que la subió a las 2 partes, para estar más seguro. Y a lo mejor no Em, puso su nombre. Pero tampoco aparece el de ella. Y lo busqué en la lista de donde están los ¿En amarillos serio? y no está tampoco. Entonces, acabas que no exista y fue una alucinación. Entonces, no sé Ya. qué. ¿Nombre? Sebastián Sangüesa. No, nunca me llegó, la verdad. Y Mi compañera Carmen Antilado. tampoco. Ya. No, o sea, no. A Drive no me llegó. Nunca recibí un mail de ninguno de los dos. Y lo que puedo hacer es buscando en aula virtual a ver si lo encuentro. Pero recomiendo que me lo envíen ahora. Al correo. Si no, ahora la clase, terminamos la clase y me lo envían. Prefiero que me escuche y después solucione ese problema. Ya. Entonces se lo Ya. envío al correo igual después de la clase. Sí. Gracias. Ya. Respecto a las Profe, yo tengo una correcciones, duda. ¿sí? Es que no me quedó muy claro qué significaba el punto y coma, o sea, qué influía en Ya. el texto, en el párrafo. Pasa que el punto y coma me genera cadenas oracionales interminables, volviendo a la del punto y coma, ya. Si te fijas, el problema no es el uso del punto y coma, si de hecho el punto y coma, si yo me fijo en la norma ortográfica, está bien usado, porque tengo una oración, fíjate en la oración con celeste. Es una oración que es una cadena oracional que tiene una coma entre medio. Entonces, si yo la quiero separar de otra que tiene continuidad, está bien que yo use el punto y coma, porque me dan una fase, punto y coma, la segunda fase, que es una oración que también tiene una coma entre medio, pero el problema es que si yo hago todo esto con cadenas oracionales con punto y coma, el ritmo de lectura de esta oración se vuelve muy tedioso. Entonces, para evitar esto, hubiera sido bueno que a lo mejor las primeras 2 etapas fueran una cadena, luego punto, luego un conector, como en tercer lugar, y viene la preparación y con eso tengo un conector, evito escribir etapa, mato, o sea, corto esa cadena interminable con punto y coma. El punto y coma no está mal usado ortográficamente, pero en lo que es estructura de párrafo, se construye una cadena oracional muy extensa. Y hay que evitar eso. Ah, ya. Gracias, O sea, profe. que cumpla con la norma ortográfica no significa que estilísticamente y en lo que es construcción retórica del párrafo esté bien. Ya. Ah, ya entiendo ahora. Gracias, profe, de verdad. Es simplemente
por darle un ritmo más pausado. Ay, no, ¿qué estaba haciendo? Ya. Bueno, y respecto a la corrección de cómo, qué criterio usé, me fijé, bueno, todos los que hicieron planificación tienen 0,5 de planificación y de ahí en adelante depende de estructura de párrafo. O sea, si tenía oración temática, si tenía las oraciones de apoyo que tenían relación con la oración temática, la extensión de las oraciones, que tuviera cierre semántico, que la idea principal estuviera clara, esas cosas. O sea, si tenían un error en la estructura de párrafo, ahí es donde iba bajando. Nadie tuvo menos de un punto, por si acaso. O sea, en el peor de los casos tenían 0,5 de planificación y 0,5 de estructura de párrafo. En estructura de párrafo tenían 1,5 máximo. Y ahí con la planificación se armaban los 2 puntos. La próxima tarea, como ya vimos lo que debe ser una planificación, que es una planificación idealmente como la que estoy mostrando en esta diapositiva, que tiene un listado de ideas que se van a ir desarrollando en el párrafo. Si se dan cuenta, son oraciones cortitas que simplemente me tiran la idea que yo voy a tratar en el párrafo sin desarrollarla de forma completa, porque la idea es que me sirva de guía, no que sea un primer borrador. Entonces, idealmente algo como esto. Y teniendo eso en cuenta, es que ya en la próxima tarea vamos a medir 50 y 50. O sea, si la tarea tiene 4 puntos, que es lo más probable porque van a tener que escribir 2 párrafos, van a ver un punto por cada párrafo y un punto por cada planificación, y ahí van a tener los 4 puntos. Y ahora, en los 2 puntos de planificación no se va a considerar solamente que la hagan o no la hagan, se va a considerar que la hagan adecuadamente. O sea, un listado chiquitito que sí tenga relación con lo que yo voy a hacer después en el texto. Y no el mismo párrafo, como les dije yo, descuartizado. Porque la idea de la planificación, como yo les dije, es como yo la uso para guiar mi proceso de escritura. No es algo que hago después, porque hacerlo después no me sirve. Y, bueno, respecto a cositas que nos faltaba ver, vamos a verlo súper rápido en función del tiempo. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos que los mecanismos de codación dependen de los conectores, de la sustitución léxica, o sea, de reemplazar una palabra por otra que podría ser sinónima o que en este texto funcione como sinónima. Tenemos el uso de pronombres, que es sustituir por palabras como esto, aquello, la, le, ella, ello, etc. Y mediante eso yo evito repetir frases y palabras, y recuerden además que el pronombre es la forma más versátil de hacer sustitución, porque mediante eso yo puedo reemplazar hasta palabras que no tienen sinónimo. Y otro mecanismo es la elipsis, o sea, yo asumo que el sujeto ya se dijo en la oración anterior, por lo tanto no es necesario que lo vuelva a mencionar. Ahora, respecto a cómo funcionan los conectores y los marcadores textuales, es que yo les quería mostrar como algunos ejemplos de conectores y marcadores textuales. Entonces vamos a ver cómo funciona en este párrafo, que no es del derecho, pero es un párrafo que está bien hecho y por eso lo elegí. Para que veamos cómo funcionan mecanismos de cohesión. Entonces dice, otra característica importante a destacar del ornitorrinco es su régimen carnívoro. Se alimenta de anélidos, larvas de insectos, camarones, agua dulce, cangrejos de río, que extrae del fondo fluvial, escarbando con el hocico o que caza mientras nada. Hasta aquí me detengo. ¿Por qué? Porque dice otra característica importante, y esta palabra es un marcador discursivo, no un conector, porque me guía en el texto y me dice, voy en el desarrollo, y además ya me dijeron una característica antes, por eso dice otra. O sea, voy como en el desarrollo ya después de haber nombrado una característica. Ya, me dijeron que caza desde el fondo del río. Para ello, y ese para ello me da una relación de propósito. Me dijeron que cazaba desde el río y ahora me van a decir qué es lo que hace con el objetivo de hacer eso. Utilizo unos sacos maxilares para almacenar su alimento junto con piedras de pequeño tamaño que le ayudan a triturarlo. Una vez que los sacos están llenos, ese una vez me dice temporalidad. Primero se sumerge, llena sus sacos y ahora posteriormente va a hacer otra cosa.
Ya, una vez que los sacos están llenos o cuando captura presa de mayor tamaño, asciende a la superficie para ingerir las capturas. Y aquí viene una elipsis, porque dice, necesita comer aproximadamente un 20% de su peso cada día. ¿Por qué es elipsis? Porque no van a decir el ornitorrinco, porque ya lo nombraron. Asumimos que están hablando del mismo sujeto temático. Después dice, esto implica que tiene que pasar una media de 12 horas buscando alimentos sumergidos. Esto reemplaza a la frase anterior, que es que necesita comer el 20% de su peso. Es todo ese hecho lo que implica que deba pasar la mitad del día buscando alimento. Y después me dice, no obstante, los ornitorrincos no están siempre en el agua. ¿Qué hace ese no obstante? Me genera una contradicción. Me dice, arriba me dijeron que pasaba 12 horas al día en el agua y ahora me dicen, contradictoriamente a eso, no están siempre en el agua. ¿Y por qué es una contradicción? Porque pareciera que pasan mucho tiempo allí y ahora me están diciendo en realidad no siempre. Después dice, cuando no se encuentra dentro del agua, ese cuando me genera una situación temporal, se retira una pequeña y recta madriguera de reposo de corte transversal, bla, 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 ya, da lo mismo. O sea, a lo que voy acá. Tengo que escoger los conectores siempre pensando en la relación que yo quiero construir. Y lo mismo pasa con los marcadores discursivos, como el que está al principio de este texto. Entonces, por eso quiero revisar las características de los marcadores discursivos. Se supone que este material está en aula como anexo para que ustedes lo revisen solos, pero a mí me gusta asegurarme de que las cosas estén revisadas y por eso lo voy a ver ahora, como muy a la carrera. Entonces, yo les había mencionado que hay una diferencia entre marcadores discursivos y conectores, porque los marcadores discursivos se usan para guiar en el texto, para decirme en qué parte del texto voy. Por eso se llaman marcadores. Entonces, son palabras que conectan fragmentos del discurso, como dice acá, pero también le indican al lector en qué momento estructural está. Y por eso es que hay marcadores discursivos de inicio, de cierre, de cambio de tema, de distribución de tema y que me sirven para ordenar el tema. Entonces los de inicio son como el que dice acá, para comenzar, para empezar, antes que todo, primero que todo, u otro como a continuación se va a analizar y con eso yo sé que estamos recién empezando el texto. Luego vienen los distributivos que son de desarrollo. Y estos me sirven, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de dos tópicos dentro del texto. Entonces, si son solamente dos tópicos, yo puedo decir por un lado, por otro, por una parte, por otra. Pero si son más tópicos, 3, 6, yo no voy a usar los distributivos, sino que voy a usar los ordenadores. Que son, en primer lugar, en segundo lugar, primero, segundo, un primer punto es, un segundo punto es, un tercer aspecto al bordar. Entonces, yo con esto evito poner números. Yo en una tarea vi que alguien puso números. Igual el párrafo estaba súper bien escrito, así que tenía los dos puntos igual. Pero en vez de poner los números 1, 2, podría haber puesto conectores ordenadores y le hubiera dado más cohesión al texto. O sea, no conectores, marcadores discursivos ordenadores. Luego vienen los marcadores topicalizadores que se pueden usar en el desarrollo también para introducir un tema nuevo o para continuar con un tema. Se llaman topicalizadores porque tópico significa tema, o sea, es un marcador que introduce tema en el fondo. Entonces, como decir, respecto al plan paso a paso, en relación al plan paso a paso, en cuanto al plan, o sea, esto considerando que yo antes estaba hablando de otro tópico en relación al tema. Con estos marcadores yo puedo introducir otro tema respecto a lo que estoy ya explicando. Y por último, los de cierre. Los de cierre son importantes porque le indican al lector que estoy terminando el texto. Y aquí están los marcadores como para finalizar, a modo de cierre, para concluir, en definitiva, en conclusión, etcétera, etcétera. Entonces, idealmente los marcadores discursivos los pongo al comienzo de los párrafos. Para poder indicar en los momentos del texto que voy al inicio del párrafo. ¿Y cómo se diferencian de los conectores? Porque los conectores, los marcadores guían en el texto para decirme en qué momento voy,
los conectores lo que hacen es unir oraciones para decirme cuál es la relación de significado que tienen estas oraciones. Por lo tanto, pueden ir entre medio del párrafo, pueden ir al inicio del párrafo, si es que yo lo que quiero es explicitar cuál es la relación de este párrafo con el anterior. Entonces vamos a revisar algunos conectores básicos que van a ser relevantes porque después cuando veamos las modalidades del discurso, vamos a ver que, por ejemplo, la modalidad narrativa utiliza más conectores temporales y a lo mejor la modalidad expositiva utiliza más conectores causales y consecutivos y la modalidad argumentativa utiliza más causales y más adversativos. Entonces, están en relación con los modos de organización del discurso que vamos a ver más adelante en la segunda unidad. Bueno, entonces los conectores más frecuentes que se usan en texto académico profesional son los causales, que son los que me indican que ya te expliqué la consecuencia y ahora viene la causa. Entonces, si se fijan, dice, no asistió a la reunión debido a que tuvo una emergencia. No asistir a la reunión es la consecuencia. El debido a que me dice, ahora te explicaré la causa. ¿Y cuál es la causa? Que tuvo una emergencia. Entonces, cuando yo uso un conector, como el porque, el ya, que, el dado a que, etcétera, me tengo que fijar en la primera oración que yo puse es la consecuencia y ahora voy a introducir la causa. Y yo le aviso al lector que voy a introducir la causa utilizando este conector. Lo mismo al revés con los de consecuencia. Los de consecuencia lo que hacen es que me van a introducir la consecuencia. Como este ejemplo que dice, tiene fiebre, por lo tanto se presume la presencia de un agente patógeno. Entonces, como consecuencia de la fiebre, se cree tal cosa. Y ese por lo tanto me indica, ahora viene esta consecuencia. ¿El ruido ambiente en mi casa les molesta? No, profe, no se preocupe. Ah, ya. Mi mamá está usando una procesadora. Yo la escucho fuerte. Ya. Bueno, luego vienen los de propósito, y los de propósito se utilizan para decir, se hizo una acción, y esta acción se hizo con un objetivo. Entonces, cuando yo uso un conector como el para, con el objetivo de, con el objeto de, con el fin de, estoy generando una relación acción-propósito. Como en este ejemplo que dice, es importante tomar la temperatura, esa es la acción, para saber si el paciente presenta un estado febril. Ese es el propósito. Como, podría ser como la demandante interpone, no sé, como una orden de alejamiento para evitar futuras agresiones. Entonces, interponer la orden de alejamiento es la acción, evitar futuras agresiones es el propósito. Entonces, siempre tengo que fijarme en las relaciones acción-propósito. Y establecer que solo en esos casos voy a utilizar un conector como el para. Luego vienen los conectores aditivos, que son los que me sirven para agregar información cuando yo estoy haciendo un listado de acciones, un listado de objetos, un listado de personas. Y bueno, el conector de adición más usado es el i. De hecho, no solo es el de adición más usado, sino que en la lengua española es el más usado. Y es tanto así que en todas las lenguas el conector aditivo... ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Se escucha? Ah, Sí. ya. Es que leí no se escucha en el chat y me asusté. Bueno, y es tan así que si vamos se han hecho estudios de conectores en inglés, en alemán, en francés, esto yo lo leí porque soy súper ñoña. Y decía que en alemán el más usado era el und, en inglés el más usado era el and, en francés el más usado era el et. En español el i es tan usado que puede ser hasta el 60% de los conectores usados en la oralidad, entonces esto a veces se refleja también en la escritura. Entonces cuando uso conectores tengo que fijarme en no caer en los más usados del español, que son el i, el pero y el ya que. Hay más variedades que el i. Está el además, el también, el asimismo, que se escribe junto y sin tilde, porque el asimismo, que es separado y con tilde, es un conector comparativo, como decir al igual que. Entonces fíjense que en el ejemplo que dice, dijimos que había que fijarse en la ortografía, además de revisar el largo de las oraciones.
Entonces, aquí me está haciendo un listado. Dijimos dos cosas, fijarse en esto y revisar esto otro. Y el además me está juntando y me está diciendo son estas dos cosas las que se agregan a la lista. Creo que en un texto alguien utilizó un a sí mismo mal porque la relación que estaba tratando de establecer no era de listado, era de causalidad. Entonces, ahora, los temporales que vienen ahora son los que se usan para establecer secuencias de tiempo, para hacer narraciones. Los que explicaron el plan paso a paso y utilizaron estos conectores o los enumerativos estaban bien. Cuando veamos la secuencia temporal o narración, que la vamos a ver creo que la otra semana, ahí vamos a utilizar muchos de estos conectores temporales. Entonces, fíjense que hay conectores que me indican anterioridad, como el antes, previamente. Hay otros que me indican que algo pasa al mismo tiempo, como mientras tanto, simultáneamente, al mismo tiempo. Otros que me indican presente, como ahora. Otros que me indican posterioridad, como el después. Otros que me indican que algo terminó, como finalmente. Entonces, de temporales hay varios. Y estos son los últimos que voy a revisar dentro de los que más se usan en texto académico, que son los de contradicción, por una parte, que es un conector que me indica que hay una relación de contrariedad entre... ¿Por qué dice eso? Ya. Que hay una relación de contradicción entre las oraciones que estoy planteando. Fíjense en el ejemplo, dice, se dispone de 30 días para hacer el trámite, no obstante se recomienda hacerlo durante los primeros días para evitar aglomeraciones. Entonces, me están diciendo, tengo mucho tiempo, no obstante, háganlo en los primeros días. Entonces, parece contradictorio, porque es como si tiene mucho tiempo, ¿por qué me tengo que apurar? Pero se entiende porque hay un objetivo, que es evitar aglomeraciones. Entonces, los conectores de contradicción, como el pero, el sin embargo, el no obstante, etcétera, sirven para indicar ideas que se contradicen o ideas que parecen contradictorias, pero que en realidad solo representan un impedimento o una limitación. Estos se usan mucho en argumentación. Luego están los conectores explicativos y de reformulación que se utilizan mucho en la exposición, como dice acá, que son conectores que me tratan de decir lo mismo dicho antes, pero con otras palabras. Si nos fijamos en el ejemplo, dice, se presume conocimiento de la ley una vez publicada. Es decir, una vez que una norma es comunicada en un medio oficial, se asume que la ciudadanía está informada de su contenido. El es decir me dice, te voy a decir lo mismo que te dije en la oración 1, pero te lo voy a decir más extenso y con palabras más fáciles. Y dentro de los conectores explicativos está el es decir, en otras palabras, el o sea, que yo lo vi en una tarea y yo no le puse ninguna anotación, pero el o sea es más informal y se usa más en la oralidad. Entonces es mejor elegir otro más formal como el esto es. El esto es un conector que se usa más en la escritura y en lo formal. Y finalmente, el de condición, que me implica que una acción solo va a ocurrir si se da una condición antes, si se presenta esta otra posible acción. O sea, es una acción que depende de otra. Como acá que dice, lo mejor es llegar a un acuerdo mediante una mediación, siempre que se quiere evitar ir a juicio. Entonces, si la persona quiere evitar ir a juicio, va a ir a una mediación, pero a lo mejor no quiere evitar ir a juicio, a lo mejor le conviene ir a juicio, entonces no va a ir a mediación. Entonces, la mediación, que haya mediación o no, depende de la posibilidad de que la persona quiera ir a juicio o no quiera ir. Entonces, las relaciones de condición me dicen esto. Hay una acción que yo la condiciono a otra acción que es posible. Y los más utilizados son el sí es el más usado de todos, pero está el cuando se quiera hacer esto. Por ejemplo, yo puedo decir, si me pagan, te devuelvo la plata, o cuando me paguen, te devuelvo la plata. Siempre y cuando me paguen, te devuelvo la plata. Mientras que me paguen. O sea, hay muchas posibilidades para hacer condicionalidad. Y esos son los conectores más usados. Los condicionales se usan mucho en explicación y en argumentación también. Los aditivos se utilizan más en descripciones. En exposición se utiliza más causa, consecuencia, propósito, explicación. En narración se utilizan más los temporales.
Eso no significa que no se puedan utilizar en todas las formas discursivas, pero hay formas discursivas que prefieren ciertos tipos de conectores. Y esto lo vamos a profundizar cuando veamos cada modalidad por separado. Y creo que eso es lo que quería presentar hoy. Mañana vamos a presentar la tarea 2, donde van a tener que escribir 2 párrafos con una temática que todavía estamos, o sea, que estamos discutiendo aún. Y vamos a darles un tiempo prudente para eso. No, yo voy a luchar porque no. Yo voy a luchar porque mañana se empieza, yo creo. Yo creo que mañana se empieza y se entrega la otra semana, que es lo más prudente, porque son 2 párrafos. Son 2 párrafos y tienen que tener un uso consciente y adecuado de estos conectores. Y además de lo de la tarea 1. Bueno, si ahora, como para cerrar la clase, yo no sé si el ayudante sigue por ahí, porque el ayudante quería asistir a la clase hoy día para presentarse, porque yo les prometí ayudante, pero todavía ustedes no saben de la existencia del ayudante, así que no sé si está por ahí. Sí, Rodrigo. estoy activando la cámara. Ok. Ya. Hola, buenas. Me presento a todos. Mi nombre es Rodrigo Molina Olavarría. Soy egresado de la Escuela de Derecho y este semestre seré su ayudante en este curso de estrategias de producción del discurso escrito. Más que nada, decirles que cualquier duda o consulta que tengan, pueden comunicarse conmigo a través de mi correo. Lo puse en el aula. Está cuando ingresan al aula, en el fondo están los correos de los 5 ayudantes y nuestro paralelo es el 5. Ahí sale mi correo. Cualquier cosa que tengan, duda, que puedan preguntármela a mí, yo con muy buena disposición se las voy a contestar. Asimismo, invitarlos a participar en las clases, a asistir, puesto yo se los cuento ya como de alumno egresado, de la experiencia de estos cursos de estrategia que implican lo que uno aprende básicamente es precisamente acudiendo a las clases. Si bien ustedes tienen una realidad distinta por el contexto en que estamos viviendo, creo que es súper importante que participen lo más posible en ella, puesto que es una asignatura que está elaborada precisamente para nuestra carrera y se va a irradiar en distintas otras asignaturas. Por ejemplo, al momento en que ustedes culminen o estén culminando su etapa en la universidad, al momento de elaborar su memoria o tesis, como en otras universidades la utilizan, puesto que aquí van a encontrar las herramientas para desarrollar este trabajo, por ejemplo, porque cuando en los cursos, cuando uno está llegando, al final no tiene estas posibilidades en virtud de las cuales uno pueda adquirir o profundizar estas habilidades. Así que los invito a que participen en sus clases y eso, les deseo que ojalá les vaya muy bien a todos y a los que se encuentren desanimados por el contexto que están viviendo o con ganas de salir de la carrera, les puedo decir como experiencia personal, yo siempre estuve en la carrera sin que me guste ninguna rama del derecho y al final cuando uno llega a hacer su memoria, en mi caso, uno va encontrando lo que a uno le gusta. Por ejemplo, a mí me gustaría, cuando estaba en el colegio me hubiera gustado estudiar agronomía, pero el problema con que tuviera ese título de ingeniería en agronomía eran matemáticas y yo no era muy amigo de las matemáticas, entonces esto no es lo mío. Pero sí, como dijo uno de los compañeros, el derecho tiene tantas áreas que precisamente lo mío, yo cuando hice mi trabajo fue precisamente del derecho agrario y hablé de los cultivos transgénicos, así que los que se sientan desmotivados, aguanten, las cosas van a mejorar y siempre estén pensando en positivo.
Y eso. Sí, aparte en el derecho hay de todo, yo lo encontraba profundamente fome, porque siempre fui como más humanista, artista, pero el humanista así como artista, así como arte, historia, filosofía. Y de repente me di cuenta que el derecho tiene cosas como, no sé, penal, a mí me parece como, si le gustaba Breaking Bad, si le gusta Hannibal, o penal es súper entretenido. Es como, si le gusta La Rosa de Guadalupe, váyase a Familia, porque en Familia, Familia hay sí. unas teleseries, o tengo una amiga que trabaja en Familia y me cuenta unas cosas increíbles. Sí, a nosotros también los profesores, por ejemplo, en Familia, nos dan ejemplos de la farándula, de la televisión, Sí. que los ponen como ejemplo para nosotros, para que no se nos olvide, nosotros quedamos así como con esos datos rosas, así que... Bueno, más allá de las teleseries, para ir resumiendo, bueno, Rodrigo está acá para ayudarles en la parte especial disciplinar, porque por ejemplo, cuando empecemos a escribir en las modalidades discursivas, vamos a decir, escriban este fragmento de X género, que podría ser una demanda, podría ser un fragmento de una sentencia. Entonces yo les puedo ayudar mucho con la parte de discursiva, pero la parte disciplinar la maneja Rodrigo. Entonces, cuando estén escribiendo, si tienen dificultades, sería súper bueno que nos escribieran, o sea, que nos agregaran los dos al Drive. Y ya que tocamos el tema del Drive, quiero dar algunas indicaciones que hablamos como equipo. Primero, no estamos midiendo asistencia, pero igual tienen que venir a clase porque vamos a ir dando tareas por proceso, entonces para poder estar informándose de los contenidos que entran en la tarea, las condiciones de la tarea, tienen que asistir a clases o en su defecto ver el video. Lo otro, cada vez que hagan una tarea de escritura tienen que agregarme al Drive, porque es la única forma que yo tengo de ver el proceso. O sea, es la única forma que yo tengo de ver que no le pagaron a alguien para que les escriba y aparezca un párrafo fantasma. O que trabajó una sola persona y el resto se sentó ahí a contemplar los pajaritos. O sea, la única forma que yo tengo de ver que trabajan es que estén en el Drive de forma constante haciendo su trabajo, porque ahí va a salir el registro de modificaciones del archivo y voy a poder cotejar eso. Lo otro, con el dolor de mi corazón, porque yo soy una persona que le gustaba mucho trabajar sola, no vamos a tolerar que sigan trabajando solos cuando el trabajo sea en pareja. O sea, si el trabajo es en pareja, usted conocerá a alguien, a lo mejor encuentra su alma gemela por allí, no tengo idea, pero va a tener que encontrar a alguien con quien trabajar, o si no, yo encontraré a alguien con quien trabajar. ¿Qué más? Respeten los tiempos de entrega. Como fue la primera tarea, yo he sido súper blanda porque entiendo que estamos recién empezando el semestre, que hemos tenido dificultades, pero yo les había dicho que yo solo voy a aceptar tareas atrasadas si usted con anticipación me dice tengo un problema. O sea, por ejemplo, a mí se me quemó el disco duro, sí, y les avisé, se me quemó el disco duro, así que no sé si les voy a tener la tarea corregida ahora. Entonces lo mismo, si a usted le pasa lo mismo, es como, profe, se me quemó el disco duro, no sé si le voy a tener la tarea en 2 días. Entonces yo digo, ya, yo tengo ese antecedente, pero no que no me entreguen la tarea y que me llegue mágicamente horas después, porque es injusto para la gente que se esfuerza con hacer las cosas a tiempo. ¿Algo más se me quedó? Porque eran hartas normas. Creo que eso. Era eso como lo básico. Sí. La existencia del delegado también, así que... Sí. Que se canalicen a través de él todas las dudas que tuvieran hacia la profesora para no llenarla, y que también implica cierta igualdad, cosa de que todos tengan acceso a la misma información. Exacto. O sea, claro, si como curso quieren hacer algo, por favor, todos, o si poco hay ciertos grupos y todos se dan cuenta que tienen las mismas dudas, yo sé que ustedes tienen un chat, así que si todos se dan cuenta que tienen las mismas dudas, que la delegada me escriba. Y eso, entonces, respecto a la tarea aún no está en el aula porque la vamos a plantear mañana, y la vamos a plantear mañana yo creo con plazo para la otra semana. Súper importante que me agreguen al Drive, así que los que les complica lo del Drive, por favor, descomplíquense y aprendan a usarlo, porque hasta del celular se puede usar. Sí, y en el aula, la Monse Larrondo subió un tutorial para cómo utilizar el Google Drive desde el correo que va asociado con la universidad. Exacto. Así que, y eso, usen harto la cuenta de la universidad, porque el Drive de la universidad tiene capacidad ilimitada.
Y aparte les da la oportunidad de descargar un Office de Microsoft con licencia, así que aprovechen esas herramientas. Yo voy a empezar a descargar mis películas y las voy a poner en mi drive. Bueno, dejando atrás todo dato rosa, vamos a terminar la clase porque ya nos pasamos unos minutos, hartos minutos, y bueno, nos vemos mañana y voy a revisar los 2 casos de tarea que están complicados. Por favor, la persona que está grabando la clase, después hágame llegar esa grabación de alguna forma o el link si es que lo sube a alguna parte, porque no sé si no tengo idea cómo voy a rescatar la grabación que hice desde mi celular, porque supuestamente se fue a la nube. Así que, bueno, ya, gracias Sebastián. Eso, nos vemos mañana, que tengan una buena semana. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao. profe.